Buenas tardes, yo soy Josep Ramon Bosch, todo el mundo me conoce como Mon Bosch. En su momento fundé Societat Civil Catalana, he estado en distintos proyectos políticos. Hoy empezamos un nuevo podcast que pretende ser quincenal o mensual, ya veremos cómo, que se llama El Rodamón, el Rodamundos, haciendo un poco la broma entre esta palabra tan catalana y mi propio nombre. Hoy tenemos aquí un invitado especial que voy a presentar, pero antes quería hacer una breve introducción sobre lo que es la decadencia aquí en Barcelona y en Cataluña, ¿no? Madrid se ha convertido en los últimos años en una gran metrópoli, dejando atrás lo que fue la gran Barcelona, y Barcelona está en estos momentos en una situación decadente. Esta decadencia se ha acelerado en los últimos años a partir del procés separatista, un procés en el que apostaron en su momento buena parte de las élites económicas barcelonesas en un entusiasmo difícil de entender y comprender para muchos, en esta ruptura tanto sentimental como personal, que hizo que perdiésemos los catalanes esa hegemonía económica, cultural, incluso diría sentimental, que teníamos respecto a Madrid. Y el sorpaso madrileño sorprendió a estas élites, que no han sabido entender el motivo y los porqués de esta dinámica que se ha establecido en Madrid. Una dinámica que está convirtiendo a Madrid en la nueva capital económica e industrial, que está haciendo perder a Barcelona y, por tanto, a Cataluña todas las iniciativas. Escribía Oriol Bartumeus en Política y Prosa una frase que hago mía, ¿no? Desencanto recorre una Barcelona invernal y pandémica, como una especie de melancolía vianesa, un saberse peor de lo que uno fue, una desilusión existencial. Hay quienes hablan y escriben sobre la decadencia de la que fue la capital del Mediterráneo, y oficialmente lo es, mientras se acumulan las noticias negativas en todos los frentes. Si escribes Barcelona decadencia en Google, salen 6,6 millones de resultados. Cierra factorías, Nissan, sin ir más lejos, en la zona franca, sin que se haya encontrado un recambio. La pujante industria desfallece. La cultura ya no nos sostiene frente a un Madrid desbocado, desacomplejado y de eterna fiesta. Barcelona nos tiene que volver a enamorar. Tenemos que volver a tener proyectos. Y para ello, para hablar de Barcelona, para hablar de Cataluña, tenemos aquí a un invitado muy especial. Él es Josep Miró i Ardèvol, político, ingeniero técnico, estudió ingeniería técnica en la Escuela Superior de Agricultura de Barcelona. En fin, ahora nos acabará de contar un poco su perfil profesional, pero comenzó su actividad política hace muchos años en la Federació Nacional d'Estudiants de Cataluña en 1963. Estuvo en la cárcel por su posición antifranquista y profundamente democrática. Fue miembro fundador de Unió de Centre Democràtica hasta su integración en Convergència Democràtica en el año 78. Fue elegido diputado, fue además conseller, tuvo distintos cargos, hasta que, digamos, abandonó la política y se dedicó más a temas sociales, fundando, entre otros, Cristians, y en junio del 2004 fundó el portal Fòrum Libertas. Es presidente de la Convención de Cristianos por Europa y miembro del Consejo Pontificio de los Laicos desde el 2008 y dirigió el Institut d'Estudis de la Capital Social de la Universitat Abat Oliba. Y ahora mismo preside Conversas. Bienvenido, Josep. Gracias por estar aquí en este podcast que pretende ser recurrente, como te hemos explicado, y que aquí estás invitado cuando quieras. Para presentar o para iniciar, no quiero que esto sea un interrogatorio, sino que sea un diálogo, pero sí que me gustaría que explicases qué es Conversas, ¿no? El motivo y el proyecto de por qué se fundó Conversas. Solamente hacer referencia al último artículo que publicasteis en la página web, que se llama La cultura hegemónica, perspectiva de género, wokismo y cancelación cristiana, la destrucción de nuestras sociedades occidentales y la urgencia de construir la alternativa. Y además posicionabas una serie de puntos en que hablabas de la autodeterminación ilimitada, el feminismo de género, el wokismo, la cultura de cancelación y el laicismo excluyente como los grandes males que afectan a nuestra sociedad en general europea, entiendo, española, pero sobre todo también catalana y barcelonesa. ¿Qué es Conversas? Conversas es un grupo de opinión cívica que tiene una composición más amplia que la de este artículo de referencia, que en todo caso expresaría la opinión
de unos cuantos, pero seguramente no todos lo firmarían con la misma intensidad, que se caracteriza por un punto: considerar que la política hoy está rota, la política de partidos, no la política en general entendida como la construcción del bien común, sino la política partidista está rota por los propios partidos, y que es necesario que emerja una conciencia cívica de la propia ciudadanía que actúe como revulsivo, como regenerador, como reformador, como reparador de esta vida política. Y ahí pues hay personas de perfiles distintos dentro de un denominador común. No es una cuestión que no tenga fronteras. Pero Conversas pretende ser un actor político, pretende ser un actor que influya sobre la sociedad. En vuestra declaración de principio está muy clara el posicionamiento, digamos, político. No es un proyecto de izquierdas, para entendernos, es un proyecto que podríamos hablar de centro, democristiano, centro-derecha, ideológico. ¿Tenéis esa percepción de influir o de actuar políticamente? De influir como opinión cívica en el terreno específicamente político de los partidos. Nunca no tenemos ninguna pretensión en este sentido. En cuanto a la incidencia de la política entendida como la participación de los ciudadanos a través de diversos canales que no son solo los partidos, entonces evidentemente sí, este es una característica. La otra característica sería lo que podríamos decir la valoración de la ley y del hecho constitucional. Las constituciones se pueden cambiar, las leyes se pueden cambiar, a veces es necesario cambiarlas, seguro, pero se han de cumplir, y sobre todo las constituciones se han de cumplir. Y hoy, en el caso de España, vivimos una situación en la cual el Estado de Derecho que define la Constitución se va transformando a través de la dinámica gubernamental en un estado de leyes que en absoluto es lo mismo. Existen las leyes, pero estas son orientadas no ya en la igualdad de todos ante esta ley, sino en beneficio de algunos, que en este caso concreto se traduce en el beneficio del poder ejecutivo del gobierno, ¿no? Ante esto, nosotros tenemos una clara preocupación y una voluntad, en la medida de nuestras fuerzas modestas, de responder. O sea, queréis actuar como think tank, generador de ideas ante... Ideas, de movimientos. Las ideas y de búsqueda también, entiendo yo, de liderazgos, ¿no? Porque si alguna cosa entendemos que falta, si están, claro, pero bueno, no es fácil encontrar un líder político o un líder social en nuestra sociedad en estos momentos y que tenga una serie de características y de valores como los que defendéis o como los que defendemos, porque, en fin, yo también formo parte de Conversas. También, perdona, pero sí, también hay una segunda característica que en lo que has dicho antes iba implícita. También entendemos que es necesaria una alternativa cultural, es decir, en Cataluña y evidentemente en España con el actual gobierno, en Cataluña como más extendido y durante más tiempo, hay una concepción cultural, una visión moral, una visión histórica, antropológica, todo lo que significa el concepto cultura, que es muy amplio, que está en la raíz, en gran medida, de las crisis acumuladas y insolución que sufrimos. Y lo que intentamos nosotros es también propiciar que exista una alternativa cultural, porque a largo plazo no hay alternativa política sin alternativa cultural. Sí, y esto es algo que los partidos de oposición en Cataluña y en España han olvidado hace mucho tiempo. Sobre todo la derecha catalana y española no ha tenido un proyecto cultural ni para Cataluña ni para España, ¿no? Se habla mucho, ¿no? de la lucha cultural, de generar producciones documentales que puedan combatir precisamente lo que puede ser ese mainstream izquierdista que hay aquí en Cataluña, porque es curioso, una sociedad tan conservadora como la catalana, cuando se habla del posicionamiento ideológico, el posicionamiento está claramente desviado hacia es conservadora en el bolsillo.
Bueno, pero no es conservadora en el modo de vida. Y esto, además de que es una contradicción insostenible en el tiempo y pagamos las consecuencias, es una característica que no existía pues, a mitades del siglo pasado, pero que hoy es evidente. ¿Y qué ha sido de aquella Cataluña? ¿Será cristiano o no será? ¿Qué tiempo ha...? Esto se ha ido diluyendo. Digamos, la atmósfera se ha evaporado por debajo de la puerta de la iglesia y se ha disipado, aunque mantiene muchos elementos de este cristianismo traducido en valores, digamos, muy seculares, y en algunos casos esto hace que incluso se pasen de rosca. Pero se perdió no hace tanto tiempo. ¿Cuándo lo situarías tú, esa pérdida de esos valores cristianos? La fase final, políticamente y culturalmente. Culturalmente, sobre todo. Culturalmente antes. La cultura cristiana fue hegemónica en Cataluña hasta bien entrados los años 70. Entonces, la carrera, el impulso que seguía lo que podríamos llamar una cultura de base marxista, fue ocupando este espacio y desplazando al otro, y esto se extendió, y mientras que la otra se replegó. Pero políticamente, en los años 80, fruto de una acumulación de capital político, el pujolismo ocupó un espacio político en el que culturalmente no le correspondía, porque era más bien minoritario, pero políticamente se impuso y gobernó durante la mayor parte del resto del siglo XX, ¿no? Sí, sí. Como curiosidad, volveremos de todas formas a conversas, pero sí me gustaría hacer una parte, aprovechando que te tenemos aquí, que tú además, como he dicho en mi introducción, aparte de ser un hombre de una fe cristiana, fuiste un antifranquista militante. Tú estuviste en la cárcel en los momentos en los que prácticamente no había antifranquistas en Cataluña, donde los que vemos ahora... ¿Cómo ves toda esta Hombre, polémica? sí que había antifranquistas. Bueno, pero no eran mayoritarios en la sociedad. Ah, no. Tú estabas en la universidad en aquel momento, pero tú Yo sí que... Yo tengo el currículum completo de aquello que se decía de un viejo luchador por la democracia, porque estuve en Consejo de Guerra sumario, en el Tribunal de Orden Público, en la Modelo, estuve detenido antes de esto, no pude hacer el servicio militar. Cuando me licenciaron querían que repitiera el servicio militar, me escapé por el desorden interno, estaba en Pedralbes del cuartel, ni se enteraron, o sea que no me vinieron a buscar. Hay que decir que el subteniente de la compañía me lo arregló, porque simplemente se licenciaron todos menos yo, y en la lista de los nuevos yo no constaba, claro, y él tenía de añadir... Tu nombre... No lo añadió y ya desaparecí del mapa. Sí, pero... no guardo ninguna pasión. ¿Y cómo ves esta polémica? ¿No? Precisamente lo retrotraigo ahora a 50 años después de aquellas luchas, incluso 60, porque si no recuerdo mal, tú eras principios de los 70 cuando estuviste en la... 69, en el estado del 69, en el estado de excepción, del 65 o del 69. ¿no? Ahora 55 y 60 años. ¿Cómo ves esta polémica de volver a hablar de Franco 60 años después, como si no tuviésemos los españoles y los catalanes otros temas que hablar, como por ejemplo de los que queremos hablar, ¿no? Que es el tema... Me recuerdan los 50 años de libertad de Sánchez, me recuerdan los 25 años de paz de Franco, ¿no? Que era un mal conteo, porque hasta muy avanzado estuvieron vigentes, digamos, leyes de guerra civil, y por tanto no... Precisamente, yo milité en Unión Democrática, desde la FANEC, y hicimos una campaña contra unas grandes vallas que ponías Fraga, 25 años de paz, que consistía en vaciar un huevo, llenarlo de tinta y... bueno, pues me recuerda lo mismo, porque en el 75 evidentemente no se recuperó la libertad. No solo esto, sino que tiene
la inoportunidad de recordar que Juan Carlos, en el 75, juró fidelidad a los principios fundamentales del movimiento. Y hasta el 77 no se puede hablar de una libertad razonable. Es toda una barbaridad. Me parece que forma parte de este sistema que desde el gobierno se realiza, en el que se crea un matrix, un mundo irreal al servicio de una persona y de un partido, que sin exagerar, sin sacarlo excesivamente de contexto, tiene un toque, desde el punto de vista intelectual y cada vez más político, un toque totalitario. El totalitarismo es cuando en un Estado, este Estado se pone al servicio de un partido político. Es la diferencia con el autoritarismo. Vamos avanzando en este camino. A trocitos, y vamos avanzando. La verdad que contar con gente que realmente ha vivido las cárceles franquistas, que has luchado por la democracia, y hacer este revival por parte de Pedro Sánchez con toda la carga ideológica que lleva... Va a hacer famoso a Franco, es decir... Sí, sobre todo entre la gente joven. Yo creo que la gente joven lo que está haciendo es redescubrir a Franco como una figura incluso a admirar y a seguir. Es decir, en vez de hacer antifranquistas, lo va a hacer ser franquistas 50 años después, lo que es todo una barbaridad. De todas maneras, volviendo a nuestro tema y más allá de las polémicas cotidianas, mundanas que tenemos, el pasado 14 de diciembre hubo una conferencia cívica de acción política por parte de Conversas. Explícanos un poco cómo se vivió, cuántos participantes y un poco las conclusiones, que luego, si queréis, repasamos un poco las conclusiones, las principales conclusiones que sacasteis y cuál sería esta acción política posterior que vosotros queréis aplicar, entiendo, sobre todo en Cataluña, pero sin desdeñar también poder incidir en la política española, que yo entiendo que es vuestro concepto. Y luego hablaremos también de la gran polémica que ha existido en los últimos años en Cataluña sobre el procés català. Pero yendo a la conferencia política del pasado 14 de diciembre, explícanos un poco cómo fue y cuál es tu visión, los participantes. La finalidad de la conferencia era ver si era posible iniciar la construcción de un espacio político que fuera alternativo a lo que hay, como una primera ojeada. Y por lo tanto, yendo a buscar personas que no están metidas en nada, además de aquellas que sí lo están, claro está, ¿no? Y por lo tanto, a través de las redes sociales, el invitar y el mover a que participaran tuvo una cierta importancia. Se apuntaron del orden de 200 personas, no llegaron a 200. La mayoría, gente que se conocía por primera vez. Y esto era pero tengo que decir que el nivel de asistentes fue notable, es decir, ahí no había un nivel precisamente bajo en cuanto al nivel de asistencia y de las personas que asistieron. Es que para que una persona se apunte todo un sábado por la mañana a una cosa que se llama conferencia, bla, 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 y que tiene unos temas que te los muestran de un determinado perfil, esto ya actúa como un elemento de selección, ¿no? O sea que sí, que el nivel era muy bueno y en los grupos de trabajo que se hicieron se vio. Y hubo una tarea en este aspecto y ahora hay que ver la continuación. Yo tuve la suerte, la oportunidad de asistir también y tengo que decir que las intervenciones fueron realmente magníficas por parte de todos los asistentes. Yo estuve en la política y una conclusión que es: la política es vista como el principal problema para la mayoría de la población de 25 años para arriba. ¿Tú consideras que es la política el principal problema para la sociedad, más allá de los problemas mundanos? Yo lo creo firmemente, pero además tanto el CEO, el Centro de Estudios de la Generalitat de Opinión, como el CIS, también se sitúa este elemento a este nivel. En el CEO, como mínimo de los 3 últimos años, cuando se pregunta por los principales problemas, aparece el de la política. Sí, de forma recurrente. Como primero, segundo, tercero. Va cambiando según el momento, ¿no? Por lo tanto, sí que lo es, claro. Y esto es muy grave.
porque la política en definitiva es el instrumento para resolver los problemas colectivos. Por supuesto. Otra de las conclusiones que llegaron es un 70% de la población está insatisfecha con la democracia. Sí. Y un 54% cambia su voto por no sentirse representada. ¿Qué hay que hacer para que la gente se implique más en eso tan precioso como es la democracia, ¿no? Que está en estos momentos con las corrientes iliberales que existen en el mundo realmente en grave riesgo, ¿no? de perderse? Bueno, yo creo que esto tiene dos niveles distintos, ¿no? Uno más profundo, uno más evidente. El profundo es que quizá lo que está en crisis es la misma idea de la democracia liberal, quizá porque promete algo que no da, quizá porque la democracia está secuestrada por minorías que tienen control del poder, de la comunicación, quizá porque los partidos han desertado de su papel, que es básicamente estructurar la opinión pública para darle forma y que sea más fácil el debate, y se han convertido en fines en sí mismos, en instrumentos de poder. O sea que, por una parte, lo que yo creo que hay es un cuestionamiento intuitivo de la propia gente, de una parte de esta gente, que dice, oiga, me dicen una cosa y me hacen otra. Claro. Uh-huh. La representatividad está en gran medida falseada. Esto, en el caso del régimen electoral de España y de Cataluña, es una evidencia brutal. Votamos unas listas que nadie conoce qué hacen. Sí, ¿tú eres partidario de las listas abiertas o yo soy partidario de un sistema de la doble lista, como España es un... O sea, como Francia o más similar como Alemania. Es decir, que se pueda mantener la proporcionalidad por una parte, votando a listas para el 50% del Parlamento, pero que el otro 50% corresponda a pequeñas circunscripciones donde escoges a un diputado. Y una pregunta que ahora mismo se me ocurre, y perdona que esto no es un interrogatorio, quiere ser un diálogo, pero aprovechando... Tú pregunta lo que quieras, que yo contestaré. Sí, no, tú has sido diputado per Convergència Democràtica de Catalunya, Convergència i Unió, has sido miembro del Govern de la Generalitat de Cataluña, has tenido distintas responsabilidades en las consellerías, pero ¿por qué Cataluña no tiene una ley electoral propia? Por impotencia. Por impotencia. Es decir, una de las paradojas del procés es que se quiere configurar un Estado y, por lo tanto, disponer de una Constitución cuando estos mismos personajes, partidos, han sido incapaces de hacer una ley electoral. No, somos la única autonomía que nos regimos por un decreto provisional del Estado del año del catapum, de los años 80. Ha habido, creo recordar, 4 o 5 intentos del Parlamento con proyectos concretos. Bueno, eso lo sabes tú. Sí, lo conozco. Volviendo a Conversas, ¿cuáles son las propuestas que generáis en Conversas? Yo he hecho una pequeña lista, en todo caso es, primero, constatar la falta de alternativas y la necesidad de cambio. Yo creo que esto ya es un punto de partida importante. No hay una alternativa política en estos momentos en Cataluña. No existe un partido a la que Conversas se sienta identificado. Ni Junts, ni el PP, ni Esquerra, ni el PSC, que en PSC sería el mainstream, la gente de orden, para entendernos. Mainstream no tiene nada. El PSC es... Bueno, como mínimo es el partido con el mayor soporte, digamos, de las clases medias y de la cierta burguesía. Bueno, tiene 41 diputados, ¿sobre cuántos escaños? 135. Pues ya está dicho todo. Es lo que es, Y además, o sea, no hay alternativa en estos momentos aquí en no, porque el Partido Socialista catalán es un simple apéndice del PSOE y es el principal puntal de Sánchez y, por lo tanto, de las políticas del gobierno de Sánchez. Por otra parte, es un elemento fundamental del conglomerado Esquerra y Común, de una concepción que no se puede compartir. Junts es un señor en Waterloo y
una amalgama de nostálgicos de Convergencia, pero que no pueden realizar su proyecto por la heterogeneidad del producto. El PP sigue con su vocación autodestructiva de ser marginal en Cataluña. ¿Y qué hay que hacer? Porque, en fin, el panorama con el que coincido en buena medida, no soy tan negativo probablemente, yo sí que veo alguna luz de esperanza, pero bueno, coincido contigo de la dificultad de que exista... Siempre la estrella de Belén. Sí, hombre, pero más allá de es como el chiste de Eugenio, ¿no? Hay alguien más. Realmente estamos en una situación muy malamente, ¿no? Que diría Rosalía, la cantante. Políticamente yo creo que estamos peor políticamente que económicamente, y económicamente no es que estemos para tirar cohetes. Bueno, los datos macroeconómicos sí que indican que la economía catalana y española va bien. Es verdad que los datos microeconómicos no son nada bollantes. A nivel de lo que es la bolsa de consumo del ciudadano medio. Depende de lo que miremos. Es decir, si por datos macroeconómicos se entiende el crecimiento del Producto Interior Bruto y el crecimiento de la ocupación a palo seco sin más, sí. Pero claro, esto no se traduce en condiciones mejores de vida por fundamentalmente dos razones. La primera y más importante, este crecimiento está debido a que hemos metido una inyección masiva de gente, la inmigración masiva, estos últimos años. Claro, el Producto Interior Bruto crece por una serie de factores. Uno es la productividad, otro de estos factores es la población activa. Le metes más población activa, crece el PIB. El pastel crece. Pero claro, el problema es que también crece mucho el número de comensales. Consecuencia, el PIB per cápita, y aún es más visible, pero si movemos del PIB per cápita, España no progresa en la convergencia europea, retrocede. Bueno, este es un signo pésimo. Segundo, ocupación. Sí, pero una gran parte de esta ocupación es en trabajo de baja productividad, donde el sector turístico se lleva una gran parte. Esto es un pésimo asunto, porque significa que la renta futura tiene posibilidades de crecer poco. La renta, no el PIB. Sí. Si le metemos de golpe 5 millones de chinos, pues el PIB español se multiplicará, pero eso no quiere decir que el bolsillo registre el mismo incremento. Entiendo que estamos hablando de la inmigración, que es el tema candente en estos momentos, ocupa la centralidad de la discusión política europea, no solamente europea, sino también en Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo valoras tú la baja natalidad, sobre todo aquí en Cataluña, la llegada masiva de inmigrantes y cómo ves tú el futuro de Cataluña en esta concatenación de baja natalidad y llegada masiva de inmigrantes? Mal, o sea, si no hay un cambio sustancial, esto se acaba. El otro día le comentaba al presidente Pujol que para mí la situación desde el punto de vista de la lengua y cultura catalana, sobre todo la lengua, pero la cultura va amarrada a esta lengua, está peor que a finales de los años 50. Sí, eso es indiscutible. Tengo mi mujer que Cuando estaba... Sí, tengo mi mujer que es directora de una escuela pública y profesora de catalán además, que, en fin, ella una gran defensora del catalán, de la inmersión lingüística, me comentaba que en el pueblo donde está, del interior de Cataluña, el catalán es obligatorio, bueno, tenemos la inmersión lingüística, pero que en el patio de una escuela de la Cataluña interior, una zona catalana, de la Cataluña catalana, que decía Marta Ferrusola, los niños en el patio juegan y hablan en castellano. Esa es una constatación. Y en Barcelona, prácticamente solo 1/3 de la población tiene el catalán como primera lengua de relación. Vayamos, por tanto, si te parece, a hablar del proceso. Volveremos después un poco a ver las conclusiones de la conferencia cívica, en la que estoy muy interesado para
Pero volvamos al procés separatista. Tú ya sabes que yo fundé Societat Civil Catalana y fui un acérrimo opositor a lo que yo ya consideraba en aquel momento un error estratégico clarísimo por parte del nacionalismo, abrazar el soberanismo, el supremacismo, como yo, porque lo que produciría sería una división de catalanes, una huida masiva de empresas, como luego se evidencia. No es que fuese un agorero, pero así lo veía. Pero tú me estás apuntando a otro tema, ¿no? Y es la pérdida del alma mater de la catalanidad, que es la lengua. Es decir, el procés independentista, más allá de la pérdida de oportunidades, de la marcha de empresa, de la división, ha afectado al tronco mollar de la catalanidad, que es la lengua catalana. Sí, lo ha afectado por diversas razones. Pujol, que tenía una visión clara de que el país solamente se podía hacer consiguiendo una notable cohesión entre todas las partes, que no existía al principio de gobernar. Había barrios que la Generalitat no podía entrar en los 80, 81. Sí, Santa Coloma de Gramenet, y hay varios vídeos que explican a Jordi Pujol entrando en Santa Coloma. Esto exigía, pues, hacer las cosas de una determinada manera y en ningún caso hacer optar a la población entre sus patrias. Porque en Cataluña hay gente que tiene su patria en el propio país, pero hay otra que no la tiene. Bueno, y de esto se tenía de hacer un sol pueblo, que fue uno de sus eslogans, ¿no? Esto el independentismo lo perdió absolutamente de vista, y este es un error. El otro error es que el independentismo ha devorado al catalanismo. Primero, al catalanismo político. Esto tiene muchísimos inconvenientes. Uno de ellos es la omisión de gobernar bien en el día a día. El estatuto está no por estrenar, pero sí para desarrollarse, claro. Tenemos muchas facultades que no se han desarrollado. Lo que era, digamos, uno de los nortes del catalanismo, que es nosotros gobernando lo hacemos mejor, ha desaparecido porque el fin ya no es gobernar, sino que es una entelequia que ya ni tiene fecha, que es el independentismo. Y bajo este independentismo se justifica el mal gobierno. Y dentro de este proceso de olvido de la gestión de la realidad, ha habido el olvido de la lengua y la cultura, con un añadido. Gente que podía utilizar el catalán, aunque no fuera su lengua, con normalidad, se ha retraído porque considera que el catalán es la lengua del independentismo. O sea que hem fet un péssim negoci. Un pack como unas hostias, como decimos en catalán. Bueno, hacemos este podcast así en castellano para que llegue a más audiencia, pero la voluntad también es de introducir el catalán en el futuro y así tendremos la oportunidad de hacerlo. Volviendo al tema del procés, tú que has sido un nacionalista, un catalanista, no sé si nacionalista, pero un catalanista sin lugar a dudas. Creo que no has sido independentista, sí has sido soberanista en el aspecto de intentar gobernar el máximo posible. ¿Crees que volverá el independentismo a cabalgar y a traernos a una situación de tensión como la que hemos vivido en el 2017? ¿O tú ya crees, conociendo como conoces el antiguo mundo de Convergencia, que ha sido el pal de paller, o ese mundo ya ha desaparecido y lo que viene son otras cosas distintas y vemos fenómenos como la de la Sílvia Orriols de Ripoll, que está haciendo un agujero, un espai molt gran, cabalgando entre el nacionalismo, el independentismo y la inmigración? Antes de responder directamente, una previa, porque las palabras tienen sentido telegráfica. Sí. Yo nunca me he declarado nacionalista, en el sentido del término nacionalista. Sí afirmo que Cataluña es una nación. ¿Cultural o política? Cultural y política. Cultural y política. Yo soy un patriota, en el sentido que McIntyre da al patriotismo, es decir, es una virtud moral que exige el perfeccionamiento de los pueblos, y esto ha sido el catalanismo.
afirmo que Cataluña es una nación. Pero eso no impide que te sientas español. Pero es una nación en el marco de una sociedad política que es España, en el marco de un Estado político que es España, y en la que, históricamente siempre hemos intervenido en la medida de nuestras capacidades para intentar mejorar nuestra situación y la de todo en su conjunto. El independentismo, desde el punto de vista de este tronco común que es el catalanismo, siempre ha sido históricamente una excepción, excepto ahora, que tiene unas características muy concretas que no entraré. En relación a lo que me preguntas, Sí. La respuesta más honesta es decir que no lo sé. Si no se genera una nueva corriente que asuma la raíz de los problemas, yo creo que será muy difícil que se pueda reconfigurar el espacio político en unos términos que no sean los de sacar jugo a la polarización. Es decir, Sílvia Orriols busca su espacio político a través de la polarización en algunos temas concretos, el de la inmigración. Vox 3/4 de lo mismo, el Partido Popular también, el independentismo también. Formalmente la única excepción sería el discurso de Illa. El problema es que el discurso de Illa es un discurso que está atrapado por el rey de la polarización, que es Sánchez. Bueno, Sánchez Zapatero, ¿no? Al final han sido los dos grandes elementos tensionadores de la sociedad, sí, de acuerdo. Si no, por lo tanto, lo que tendría de surgir una alternativa política, una propuesta política que no se basara en el polarizar, sino que recuperáramos el sentido de el construir y reconstruir aquello que era bueno y que se ha deshecho. Si esto no se produce... Malament, Rai. El seny y ordre, un poco podríamos hablar de nosotros, ¿no? En la conferencia que se organizó el pasado diciembre decía que hay que hacer un nuevo impulso ciudadano, ¿no? Y planteabais: la situación de Cataluña no tiene soluciones simples, solo una nueva concepción cultural, que antes hemos hablado, que promueva una alternativa política poderosa y motivadora puede aportar soluciones necesarias. ¿Cuál sería tu carta a los Reyes, por ejemplo, al Partido Popular de Madrid? ¿Qué tendría que hacer el Partido Popular aquí en Cataluña, en ese espacio de el catalanismo? Que entendiera el catalanismo. Claro, que no... Eso dicho así suena muy, muy genérico, ¿no? Para un señor que es gallego, galleguista, como el señor Feijóo, por ejemplo, que se supone que, además, él tiene como lengua materna el gallego. Se supone... Debería entender lo que es el catalanismo. Sí, pero no. No. Yo creo que por una razón electoral, ¿eh? ¿Solo por una razón electoral? No, solo no conozco a la persona y por lo tanto Dios me libre de juzgar. Sí. Yo creo que precisamente acentuado por la polarización, siempre existe un mar de fondo en este sentido, pero la polarización lo ha acentuado, el anticatalanismo vende. Sí, bueno, Electoralmente. se ha visto, está claro. Entonces, el PP no tiene el valor como no lo tienen otros temas. Por lo tanto, sería reconocer que Cataluña es una nación, como tú apuntabas, no pido tanto. Reconocer el catalanismo es asumir que tiene una especificidad cultural, lingüística, histórica. Pero el PP en Galicia ya es esto. Representa, pues, incluso en Andalucía. Claro, pero esto es la gran... O en Madrid, ¿no? Representa Esta es la gran contradicción. Pero aquí no. Y además, siempre ha fabricado un búnker. Y sigue fabricando un búnker. En el Partido Popular de aquí, excepto un periodo en el que estuvo Piqué, sí. Siempre ha tenido una visión a la contra. Es más, tenía un contenido más real de país, porque el catalanismo, es casi infinito en cuanto a las frecuencias de onda. Puede ser un catalanismo muy español o un catalanismo que ya se afirma en el independentismo. En el periodo inicial, cuando era Alianza Popular aquí, incluso con López Rodó, podía tener un toque más próximo a este tronco común del país
que la evolución posterior del Partido Popular, lo cual es realmente alucinante. Sí, no voy a contradecirte porque, en fin, ya sabes que compartimos en este aspecto posiciones similares, sobre todo referente a la necesidad de un nuevo discurso aquí en Cataluña, de ese espacio de centro-derecha. Estamos acabando, nos quedan entre 8 y 10 minutos. Quien cerró el acto de Conversas fue Josep Martí Blanc, en el acto que tuvo lugar en el Paraninfo de la Universitat Abat Oliba. Y él tiene un libro que se llama Eres de derechas y no lo sabes. ¿Qué tendrías que decir sobre esto? ¿Eres de derechas tú, Josep? No. Claro, ¿qué quiere decir ser de derechas? Si ser de derechas es defender que la humanidad está compuesta de hombres y mujeres y no más cosas, que el vínculo fundamental de una vida es el matrimonio y la familia y que además es el sustento de la base económica de un país. Si ser de derechas es considerar que el aborto es terrible porque la muerte nunca soluciona nada y que lo que hay que hacer es procurar ayudar a generar vida. Si no creo en el feminismo de género, en el sentido de que hay una estructura que se llama patriarcado, en la que todos los hombres conspiran contra las mujeres por el hecho de ser mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Si ser derechas es no ser de esto, soy derechas. Pero claro, al mismo tiempo creo que es bueno que los trabajadores en la gran empresa, sobre todo, puedan participar de alguna manera en la información y exista un grado, de acuerdo con la madurez de cada empresa, de gestión. Si considero que es bueno que exista una mayor igualdad, sobre todo partiendo de las oportunidades, bueno, entonces esto ya no se ajusta tanto al esquema. Y entre medio, si creo que el mercado sirve para ajustar bien demanda y oferta, pero no para generar situaciones de justicia, y por lo tanto ha de haber una cierta intervención, pero que al mismo tiempo el Estado no puede crecer indeterminadamente, sino que ha de ser las propias comunidades, empezando por la familia, y asociaciones las que tengan responsabilidades en la resolución de las cuestiones. Ya no milito en el Estado como la solución absoluta de todo, entonces ya no vuelvo a ser... Muy bien. Por lo tanto, el esquema de derechas e izquierdas, yo creo que... Bueno, estamos en una sociedad muy polarizada, que nos ha polarizado precisamente. De todas maneras, no lo discutiré. O sea, pero si tengo que ser derecha, soy derecha. Si tengo que bueno, ser... yo creo que ante toda la ideología woke que nos ha venido de Estados Unidos principalmente y que ha impregnado y que yo creo que ha roto en buena medida ese consenso que no podía ser de centro, pero nos ha polarizado a todos en buena medida. No quería terminar sin hacer una reflexión final de Conversas, ¿no? Decíais, la sociedad necesita un orden moral compartido para evitar la fragmentación perpetua y la crisis estructural. Sin una visión compartida del bien, sin un diálogo sincero entre perspectivas diversas, la sociedad seguirá enfrentándose a una policrisis cultural, moral y política, con consecuencias impredecibles para su futuro. ¿Esto es Conversas? Sí, yo creo que és un bon ajuste final, sí. Molt bé, Josep, moltes gràcies pel teu temps. T'has invitat aquí sempre que vulguis i és un plaer compartir amb tu idees i propostes i esperem també accions futures tots plegats. Nos veremos próximamente con Toni Fernández Teixidó, que también ha sido conseller de la Generalitat y hablaremos de liberalismo en este caso, hablaremos también de política y hablaremos de su otra pasión que es el español, que él es presidente de la Fundación del Español. Muchas gracias, Josep.